Yo hice mi doctorado, a pesar de que había estudiado, digamos, previamente en algunas universidades privadas en Colombia y fuera. Quise hacer el doctorado en la universidad pública más grande de Colombia, que es la Universidad Nacional, precisamente para poder como tener la experiencia de otro tipo de pensamiento. Y me llevé la sorpresa de que la- todo lo que se consideraba como crítica era solamente o muy exclusivamente orientado por la teoría crítica de la sociedad, pues el interaccionismo simbólico. Todavía algunos, digamos, ideas de Habermas y de bueno, todo lo que fue la escuela de Frankfurt, que pues yo conocí cuando estaba estudiando psicología antes de los 80. Me sorprendió que perdurara tanto, pues en el buen sentido, pero pues poco novedoso a mi juicio, y sobre todo como una extrema postura neomarxista que nunca consideró a Foucault, y todavía he sido un poco destituida de algunos espacios porque consideran que Foucault es posmodernista y no, eh, digamos como que en la perspectiva de la crítica no tiene pues la condición estructuralista que consideran deberían tener. Entonces les comento esto porque pues a mí sí me implicó no solamente por la formación que yo traía previamente, sino por también, yo digo, mi ignorancia y también pues el escenario, ¿no? Hablando de de las contingencias, me implicó leer muy juiciosamente algunas cosas de Foucault para poder sustentar un proyecto que inicialmente, inclusive las personas más pluralistas del doctorado, entre ellos muchos de los violentólogos de los que hablábamos cuando Luz María expuso, pues asumieron que no se podía hacer un proyecto doctoral, sino pues como en una forma un poco más tradicional, si lo puedo decir así. Entonces, el primer punto que yo quisiera dejar sentado es cómo yo traté de buscar con Foucault una alternativa más para hacer un experimento. Como que creo que lo que yo traté de hacer fue una experimentación eh, apoyada por algunas ideas de Yuri y de Tuyang, que tuve como la oportunidad de conocer, y también de Mónica Zuleta, que fue la única que aceptó ser mi tutora porque no encontraba además tutor para poder, digamos, asumir la dirección de la tesis. Entonces, eso me llevó a leer, por sugerencia de Mónica, muy juiciosamente o muy detenidamente, más que juiciosa, yo diría detenidamente, el nacimiento de la biopolítica. Y una de las discusiones más importantes que se estaban, digamos, dando, inclusive por algunas personas adscritas a Foucault, era el tema de la biopolítica, pero más orientada por la idea del biopoder, ¿no? Los marxistas que aceptan a Foucault en la Universidad Nacional lo conciben como digamos, más en la orientación del biopoder. Y consideran, creo que ustedes, no es novedoso para ustedes, pero pues lo rescato en términos de la discusión, que todo el tema de la biopolítica fue algo inacabado, que no tiene sustento, que realmente no es un trabajo de Foucault que merece, digamos, la atención que se le ha dado. Entonces, yo en esa lectura encontré tres puntos, diría, como para poderme anclar, que fueron el tema de la sociedad civil, que sí, ahí sí les captó, porque todo el tema del neoliberalismo sí parece que causa, digamos, una inquietud y un proceso de cuestionamiento importante, y cómo eso, de todas maneras, acompañado a una nueva, digamos, concepción del gobierno, de la gubernamentalidad que después encontré, trabajó mucho Santiago Castro en los dos textos sobre la historia de la gubernamentalidad, me permitió como poder anclar ahí algo diferente, un poco como una perspectiva diferenciadora de las dos corrientes, tanto la Foucaultiana, que era sobre el biopoder, como la marxista, que solamente, perdón, la Foucaultiana, que se centraba digamos, en la lectura de la biopolítica, pero más desde el Estado, desde el problema del Estado, en la parte de ciencias políticas, y la neomarxista, que se ubicaba más que todo en el tema del biopoder. Eh, entonces, pues digamos que ese encuentro con todo este espacio o escenario de la sociedad civil como ese nuevo actor que surge, me permitió como poder interlocutar y armar algo a partir de eso. Eso es como lo que trataba de dar cuenta en los dos primeros puntos. Eh, y dejo
presente que me parece que retomar como tarea el tema de qué es la crítica, esas propuestas que hizo Foucault en esa conversación con esos académicos del Collège de France, es importante inclusive ahora, es una de las, digamos, de las perspectivas que estoy tratando de, como de trabajar. Entonces, como digamos ya lo expresaba Luz María y yo lo retomo, hay digamos esa tensión sobre la cual digamos se va a constituir una forma gubernamental contemporánea en Colombia alrededor de este fenómeno del destierro que va a ser ese digamos problema de la razón jurídica y de la razón económica. Leo el punto 3 brevemente. La ley será entonces la expresión de la voluntad colectiva en su forma más radical, y es allí donde se encuentra el problema de la voluntad, al ser concebida como una transformación, como una transacción que separa por un lado a la intervención del poder público y por otro a la esfera de independencia de los individuos. Por esto va a tener efectos sobre la concepción jurídica de la libertad desde la idea de la utilidad. Entonces existen dos posiciones heterogéneas y dispares sobre la libertad, una concebida a partir de los derechos del hombre y otra asentada sobre la independencia o soberanía de los gobernados. Esta diferencia hace que sea fundamental en el ejercicio de los derechos humanos poder ver dónde, en qué forma y en qué países se los reivindica como cuestión jurídica y en cuáles no. En contraste, la gubernamentalidad implicaría la afirmación y la reivindicación de la independencia de las libertades individuales y de sus derechos. Antes de empezar el ejemplo, que es como digamos en donde ya podría concretar, termino pues la parte digamos de este experimento. Encontrando esto con la ley y también el tema de la sociedad civil, me permitió hacer una especie de genealogía. Primero, como una genealogía de la política pública a partir de un cuadro de paneo donde se transformaba, digamos, la estructura del Estado a partir de como respuesta y a partir de los movimientos de ese nuevo actor que fue la sociedad civil que empieza a surgir en los años 90. Antes no había surgido en el escenario político y social de Colombia. Y entonces hago un cuadro de paneo muy exhaustivo con la ayuda de un historiador joven, pues bastante como alternativo, y me ayuda como a encontrar un poco cómo se va configurando todo ese escenario entre la ley, la norma y el decreto, que va a ser un escenario sobre el cual aparecen como muchas multiplicidades, ¿no? Yo diría que ese es un tema importante, yo no lo alcancé a profundizar, es una de las preguntas que me quedaron, pero esta diferenciación que empieza a aparecer como en este, digamos, en nuestra nueva contemporaneidad de entre lo que es la ley, el decreto, la norma y el decreto, y qué instancias, digamos, imparten ahí su adoctrinamiento, pero además qué intervenciones hace también la movilización social es bien interesante. Eh, Eso por una parte. Por otra parte, digamos que me hice la pregunta de cómo se constituía un saber, pues yo estaba haciendo un doctorado en salud pública, acerca de los padecimientos o digamos los padecimientos, yo diría las enfermedades del sujeto que surge configurado a partir de la víctima y a partir, digamos, de la ley del desplazamiento forzado que le da pues un lugar reconocido como un fenómeno en términos de la violación de los derechos humanos, digamos, a los que se ascribe Colombia. Y entonces revisé con mis estudiantes, yo diría que una curiosidad interesante, en ese momento, eso fue en el 2014, más o menos 150 artículos que había sobre desplazamiento forzado, salud pública y Colombia. Efectivamente, antes del 95, que fue cuando apareció la categoría del desplazamiento forzado, no había ni un solo artículo, ni pues, material impreso gris o libros, tesis, monografías, porque eso confirmó que la introducción fue precisamente una introducción agenciada por unos organismos internacionales en el año 94 y 95 que, digamos, podré, o si pudieron ver el texto queda más explícito posteriormente. Me quería era centrar en estas categorías, si las puedo llamar así, que emergieron a partir
de esa revisión y empezamos a leer, digamos, esos eran como 138, 139 artículos y tesis y nadie puso en duda la categoría, ¿no? Me sorprendió eso. Ni siquiera las personas más críticas, los autores más críticos que tenemos en Colombia, pusieron en duda la categoría de desplazamiento forzado interno. Fue una aceptación casi que incondicional. Y lo traigo a colación porque me llama mucho la atención eso, ¿no? Inclusive dentro de la perspectiva más crítica, ese no poner en duda esos universales, que creo que fue también como uno de las herramientas que pude derivar de Foucault, que era, digamos, no partir de esos supuestos universales. En parte una de las discusiones más grandes con el grupo crítico neomarxista que es muy interesante, o sea, no, digamos que no es una descalificación, es sencillamente una diferencia que no hemos podido resolver muy claramente, pero seguimos como respetando las posturas, yo diría. Era que, digamos, ellos no conciben que que pueda haber un análisis de, digamos, una problemática en este sentido de lo crítico sin incluir el Estado. Hola, Senda, qué bueno que te pudiste incorporar. Gracias por estar acá. Entonces, esta discusión alrededor del Estado y esta hipérbole, un poco como lo señala Foucault en El nacimiento de la biopolítica, a mí me parece que es muy pertinente en la discusión latinoamericana. Yo no estoy muy segura de que también Foucault tuviera toda la razón. No sé si en nuestro medio y en nuestra particularidad el Estado puede estar, digamos, en el escenario en que lo sitúa Foucault en El nacimiento de la biopolítica. Pero claramente es inconcebible desde toda perspectiva crítica acá que se haga un análisis sin incluir el Estado. El Estado pues como instrumento. Y de otra parte, pues ya digamos como en el tema del escenario de lo que llamamos las ciencias sociales y humanas, el problema con el sujeto pues era otro tema. Hablar de gubernamentalidad y no de como de subjetividades o de sujetos era también un tema complejo de poder sustentar, ¿no? Entonces, en esta revisión que hicimos con mis estudiantes, encontramos que había tres categorías que surgían y que empezaban, digamos, a anudar todo esto que decían los académicos, los estudiantes, las personas, los investigadores sobre, digamos, este padecimiento, si lo puedo llamar así, del desplazado, y eran pues trauma, víctimas y vulnerables. Cada una la historizamos y cada una respondió a un discurso, si se puede decir así, a un discurso que empezó a circular en todos los escenarios, ¿no? Como un dispositivo muy claro que empezaba, digamos, en el mismo sentido que lo define más Deleuze, que era como, digamos, crear esas condiciones de posibilidad en que toda esta agencia de una nueva categoría, un nuevo nombre, una nueva transformación política a través de los instrumentos del Estado empezar a adquirir toda una capacidad de agencia digamos, y de intervención y de transformación de un problema político que nos ha acompañado, pues, digamos, en la identidad moderna colombiana, que es el tema de la violencia, ¿no? Yo diría que una pregunta grande que siempre me ha quedado y que la pongo también en la discusión es que la violencia logró ser, digamos, como un tema común, tenía una cierta comunalidad, es decir, no estaba fragmentado. El desplazamiento forzado termina siendo una guerra muy focalizada en las personas más aisladas, ¿no? Efectivamente, cuando uno mira cómo fue toda, digamos, un proyecto geopolítico o para, digamos, intervenir y desplazar a los indígenas, que eran donde estaban los recursos naturales que luego se fueron, digamos, colonizando por los megaproyectos, la minería, el petróleo, las represas de agua también. Y también los afrodescendientes, las personas, los campesinos, digamos, es que no me gusta la palabra vulnerables, pero más precarios, digámoslo. Entonces, digamos que todo este fenómeno del conflicto armado que empieza a ser llamado así, pues a nivel también como de nuestro hemisferio, aquí de Latinoamérica y Centroamérica desde el 85, a raíz de lo que pasó como en Guatemala y Salvador,
creo que empieza a tener una dimensión distinta. Entonces ya no es la guerra, la violencia que acogía, digamos, un poco a todo el mundo, así fueran distintos bandos, conservadores y liberales, sino que es un proyecto de guerra político que solamente afecta a unos y a otros no. Y creo que eso empieza, digamos, a dar una visión de esto distinta, que precisamente tiene que ver con ver a esas personas como sujetos carenciales, como los pobres, como los vulnerables. Esa categoría surgió en el año 2000 cuando el ministro de Salud, fallecido en un accidente de avioneta, no se sabe muy bien cómo en qué condiciones, Juan Luis Londoño de la Cuesta, y el antiguo ministro de Salud, Alejandro Gaviria, un economista, Juan Luis Londoño también economista, y un violentólogo de la época de, digamos, posterior al surgimiento de los epidemiólogos que empezaron a dedicarse a la violencia como un problema de salud pública, como una epidemia, así concibieron la violencia posterior a los años 70. Fueron los consultores del Banco Mundial en el año 2000 y elaboraron un informe muy importante que se llama Violencia, un asalto al desarrollo. Lo pueden conseguir, si no está de todas maneras ahí en el trabajo. Y cambia la direccionalidad para volver todo esto un problema de agencia de la pobreza, sobre todo de la extrema pobreza. Me quedan 5 minutos, entonces voy a leer como la última parte que describe un poco el tránsito de esos hallazgos. Lo que quiero precisar es que esas categorías de trauma, víctimas y vulnerables salieron de esa revisión, digamos, de los espacios de saber o de ese lugar que constituyó un saber sobre, digamos, lo que se debería hacer sobre estos sujetos, las intervenciones, la forma como se deberían describir. Muy brevemente, el tema del trauma, pues lo trabaja muy bien Didier Fassan en el texto del Imperio del Trauma, que es la genealogía del estrés postraumático, que ha sido una categoría que los psiquiatras han querido agenciar acá. Tuve 5 requisiciones por parte de psiquiatría porque me atreví un poco a a hacerles resistencia en términos de que consideraran que los desplazados y todas las víctimas del conflicto armado tenían estrés postraumático. Ese es un tema, digamos, político académico importante que todavía sigue, digamos, rigiendo. Una disputa con el poder psiquiátrico que pretende decir que todas las víctimas las víctimas y los desplazados tienen estrés postraumático. Entonces voy solamente a leer esta parte para finalizar y darles la palabra. A manera de ejemplo, muy brevemente, expondré esta relación entre el desplazamiento forzado desde la biopolítica. En Colombia, bajo el discurso de los derechos, surge la víctima a finales de los años 70 con la adherencia al protocolo 2 relativo a la protección de las víctimas, adicional a los tratados de paz de Ginebra firmado el 12 de agosto del 49 por los países aliados. En esta adherencia, el país adquiere el compromiso de proteger a las víctimas en los conflictos nacionales sin carácter internacional. Esto será decisivo para el DFI, puesto que en este escenario la noción de refugiado no tendrá la misma potencia que en los conflictos internacionales, como se verá más adelante. Las víctimas no solo serán consideradas como sujetos en condición de victimización, sino también como sujetos cuyos derechos son vulnerados sobre todo desde la década del 90, que empiezan a constituir, digamos, un poder de transacción los derechos a partir de la sociedad civil que emerge en esa misma época. En la Constitución del 91 entran en juego las dos prácticas discursivas, la jurídica de derechos y la económica y la mercantil, mediadas por ese franja o ese sujeto que será la sociedad civil. Esto constituye un acontecimiento, como lo define Lazarato, puesto que permite la fusión de dos potencias en lucha y la participación de la sociedad civil será su eje. A través de las transformaciones del Estado, la forma de gobierno coadyuvará a la consolidación de una democracia participativa enunciada como Estado social de derecho, en el que el mercado y la economía serán dominantes. El desplazado es aquel sujeto que asume esta condición a partir del reconocimiento de sus derechos y de las prácticas que ello implica en sí mismo como individuo víctima, como población vulnerable y poseedor de una experiencia de trauma. Es decir, en este juego se conjugan las anteriores. Lo ubica sin poder soberano ni autónomo, sin capacidad de resistencia o de creación
ni tampoco de construir una nueva experiencia, un nuevo agenciamiento o una nueva enunciación con este acontecimiento. La forma como opera el dispositivo población a partir de censos, estadísticas y cifras vitales da lugar a una existencia común, designada y constatada en los artificios de la aritmética política. La vulnerabilidad, que de la mano de la caracterización del riesgo imposibilita a manejar se considera como la imposibilidad para manejar lo imprevisto de la vida, los eventos catastróficos hacen posible esa sanitarización de lo social, de lo que habla Didier Fassin en El hacer de la salud pública. Y otra de las cosas que también encontré en esa lectura del nacimiento de la biopolítica es que hay como una frase de Foucault que dice un poco: observe bien lo de las políticas sociales. Eso me quedó resonando. Creo que ahí es como donde viene, digamos, el análisis de la política social. La política social será dirigida a esa masa flotante de desempleados, pobres, marginales, para gestionarlos como asistidos a través de las políticas subsidiarias. El fenómeno del destierro se ubica entonces en esa coyuntura de la violencia durante el siglo XX. En los años 80 y 90, debido a ciertas dinámicas, se exacerba, las que ya mencioné, y surge una nueva configuración de carácter más global frente a las guerras civiles que llevará el nombre de conflicto armado. En este, el derecho internacional humanitario adquiere un protagonismo importante y con él la noción de víctima un papel relevante. El destierro se considera un fenómeno muy característico dentro de la violencia en Colombia, pues que surgió de las luchas de colonos y campesinos por su autonomía y por sus propios proyectos de vida. Derivado de lo anterior, el discurso sobre la participación de la sociedad civil en el Estado social de derecho en pleno auge de la apertura económica hizo posible que surgiera una preocupación por las víctimas, legitimada y legalizada, digamos, en el dispositivo jurídico. Esta preocupación hizo visible el conflicto armado y en el destierro acrecentó el problema de la migración forzosa. En Colombia, la víctima y su procedencia, las fuerzas antagónicas de su emergencia constituyen también un acontecimiento, derivado de la cantidad de accidentes por los que una indagación meticulosa podría llevar. Sin embargo, por imposibilidad de agotar en profundidad este tema, se retoma esta relación como un vector, fue como lo que traté de hacer, con respecto al fenómeno del destierro forzoso. La inclusión del desplazamiento forzado interno en la jurisprudencia nacional, encabezada por el Poder Legislativo, el Congreso, la Cámara de Representantes, surgió a partir de la Ley 387 y nació oficialmente el 18 de julio del año 97. En los años siguientes a la ley se levantaron realidades objetivas. Mediante estadísticas se caracterizó la población, el origen, la razón del desplazamiento, el género, la raza, la etnia, la edad, la caracterización en suma. Las cifras bastante disímiles entre las diferentes organizaciones conformaron la población de desplazados, que abarcó entre el 11 y el 15% de la población total del país. El Gobierno y la Consejería para los Derechos Humanos de Desplazados CODES, que es, digamos, el organismo de mayor resistencia y de diferenciación con el Gobierno, se, se disputó la forma en que se deberían medir con el Estado la cantidad de desplazados. Se disputaron las formas de registro, especialmente durante los años 2000 al 2012, periodo en que el ACNUR, la Agencia Internacional de Refugiados, y el CODES discrepaban sustancialmente con Acción Social, que era el organismo de la presidencia. Producto de estas luchas emergieron cantidades de estudios, publicaciones académicas sobre los padecimientos, malestares, condiciones de salud de los desplazados. Los midieron en todas formas. La encuesta de vulnerabilidad son 14 páginas donde hasta los hobbies se los están preguntando. Y derivado de esto, toda una gama de tecnologías de atención, acompañamiento psicosocial, atención integral, atención humanitaria, atención del trauma, atención diferencial, con el propósito de remediar los efectos de la falta subjetiva y de capacidad que se traduciría en injustas oportunidades y por tanto entendida como vulnerabilidad. Se conformaron unidades móviles que todavía existen, observatorios y equipos interdisciplinarios para atender e intervenir, y multitud de organizaciones financiaron bajo la idea de la cooperación internacional, buscando mitigar el daño, atender el duelo, asegurar las rutas de atención, posibilitar la capacidad productiva para volver los microempresarios también, de constituirlos en fuerza empresarial, entre otros.
financiados en su mayoría por las organizaciones de cooperación internacional, de los organismos, digamos, de todo lo que es la atención humanitaria. Llevar la discusión a una suerte de disputa metodológica es precisamente el terreno en donde toda lógica neoliberal tendrá su mayor consistencia. Lo que ocultaba así un punto fundamental, la cifra operó como verdad, no porque fuera cierta, entre comillas, en ella misma, sino porque adquirió verdad en las relaciones que la entretejieron. Perdón. El daño físico y psíquico, la vulneración de los derechos debió ser traducido y tasado en un lenguaje económico de una violencia concebida como costo de transacción, al estilo de Douglas, digamos, en todo el discurso liberal. ¿Cuánto vale un daño y cuánto se requiere para transar con el desplazado? Pasa a ser el equivalente monetario del despojo y del destierro. La verdad sobre la violencia quedó reducida a una verificación para la prestación de un servicio económico. Una verificación que se transformó en un indicador de eficiencia y nivel de optimización, ya no del individuo afectado por la violencia, sino del entorno, del ambiente, del medio. Y en esta coyuntura surgieron dos acciones. Por un lado, costear el daño y el sufrimiento en un utilitarismo que lo saca del terreno jurídico y lo cuantifica monetariamente, y por el otro, la autovalorización que llega a uno de sus puntos de esplendor cuando el testimonio que cuenta la verdad del desplazado es verificado por la institución. No es solo que el desplazado acceda a una mercancía bajo la forma de servicios, sino que su historia misma, su verdad, es la mercancía que se intercambia por otras mercancías. El proceso conlleva convertirse en una estadística, sí, pero sobre todo una estadística confiable. No solo que el individuo sea una cifra más dentro de las variables y tasas de la población, sino que el individuo sea su propia estadística. Al agregarse como índice, es que el desplazado accede al derecho a la restitución por la vulnerabilidad, y el autociframiento operará entonces como contraseña de acceso, clave válida para el ingreso en el campo del escenario del reconocimiento y la supervivencia contemporánea como sociedad civil. La constitución del desplazado, ya no como sujeto político, sino hombre económico, al interior de esa sociedad civil, fue el proceso mediante el cual él mismo, su historia de vida, se convirtieron en activos de intercambio generalizados como mercancías, intercambio que sitúa al mismo nivel los objetos materiales y el daño, el testimonio sobre la violencia que narra un desplazado y los servicios de salud prestados una vez se verifica que su historia de despojo es real, entre comillas, porque eso lo investigan. La guerra de las cifras sobre la verdad del destierro y el despojo en Colombia se inscribió en un marco distinto al de la violencia, expresión política de disidencias y resistencias históricas del Estado. Y termino, me pasé 2 minutos, la vulnerabilidad entró en el escenario del DFI, que lo mencionó Luz María, con todo su vigor en el gobierno potenciado por el hacer de la salud pública. Todos estos economistas estaban en el campo de la salud pública, fueron ministros de salud además. En la figura del desplazado como objeto de programas institucionales, leyes, acciones de gobierno y de agencias multilaterales e instituciones interventoras, cooperantes y donantes de carácter supranacional, y no operaron en el marco nacional de lo popular. La figura del desplazado y del desplazamiento forzado interno es un punto de llegada y no un dato evidente. Evidente porque es medible. Así como la explicación de la violencia pasó por su medición efectiva, la del desplazamiento forzado interno pasó por un conteo eficiente de la población en esta condición. Por eso, más allá de la guerra de las cifras sobre el destierro, si en las bases de datos había o no subregistro, la condición postulada desde la biopolítica es la inscripción voluntaria de las personas desplazadas en los registros estatales para acceder a beneficios jurídicos y económicos. Esto es autociframiento de las personas. Este autociframiento se inscribió en una nueva forma de tasar no solo la mortalidad y la morbilidad, sino la vida misma. Tasar la vida, estimar el valor de la vida, he allí la ontología de la biopolítica neoliberal. Implicó un trastocamiento de las estructuras del ser y no solo de la conciencia, basado en esos nuevos indicadores que se han impuesto en la salud pública. Años de vida saludable perdida, visas y carga de la enfermedad. Y las claves de lectura que estás construyendo, que he ido elaborando, me parecen muy enriquecedoras. Por ejemplo, para Chile, para leer todos nuestros temas
histórico relativo a víctimas, ¿sí? A detenidos desaparecidos, a familiares de detenidos desaparecidos, a la Ujú. funcionalidad que tiene esas categorías del postraumático, la institucionalidad del PRICE. Bueno, o sea, en Chile tenemos un universo empírico en donde todas tus reflexiones son absolutamente pertinentes. Y ahí me surge em, ciertas inquietudes en torno a la posibilidad de un sujeto jurídico, ¿sí? En torno a este sujeto construido, autocifrado, ¿sí? En esta dinámica de la biopolítica. Y ahí te quería preguntar, en torno a las lecturas que tú has hecho, este derecho del gobernado, este derecho que Foucault lo piensa también en términos críticos, ¿sí? Entonces es como una posibilidad crítica de este sujeto, ¿sí? Que problematiza un derecho que no se reduce a los derechos humanos, ¿sí? Es como un derecho posible desde pensar en el daño, ¿cierto? En pensar en aquellos efectos que ha producido, ¿sí? El poder y la subjetivación en términos de verdad, ¿ya? Entonces, te quería como preguntar un poquito tu reflexión en torno a esa posibilidad de sujeto jurídico en esa clave de lectura que propone Foucault, que lo invita en términos de los derechos del gobernado. Lo agradezco mucho a María Elena por su intervención. En realidad conversa bastante también con mi intervención de hace 15 días y me gusta mucho, sobre todo el encontrar como esa categoría o ese término utilizado por Foucault de la sociedad civil como transacción, o sea, cómo lo lleva a pensar el tema de la aparición o la atención a las víctimas a partir de esa realidad transaccional con la sociedad civil, ¿no? Y que para Foucault esa realidad transaccional, pues él la compara también con el loco, con el criminal. Y yo quería saber si, digamos, cuando estás hablando de sociedad civil directamente, te estás refiriendo a las víctimas como tal, o sea, aquellas que han podido como pensarse como víctimas, y también qué tipo de víctimas, ¿no? Un poco también con lo que estaba diciendo Harold, porque de pronto no sea una víctima en sentido de pasividad, ¿no? O esa víctima que ha sido como capturada por la razón humanitaria, de la que habla Didier Fassin precisamente porque esa víctima de la razón humanitaria es una víctima que viene con una conceptualización bastante religiosa el sacrificado, de aquel, un poco como la idea de homo sacer, bueno, pero o de farmacón, más bien de fármaco, no tanto homo sacer en Agamben, sino de fármaco, como lo podría, por ejemplo, expresar René Girard, que es aquel que simplemente está condenado a muerte. Entonces sí me gustaría saber en ese sentido, ¿cómo ves tú o cómo se da esa definición de sociedad civil ahí con relación a las víctimas y también el desplazamiento forzado, digamos, en términos biopolíticos, como la biopolítica es la que permite como la circulación de la población, entonces el desplazamiento forzado también es circulación. Entonces, un poco cuando observamos la biopolítica, pues estamos hablando también de gubernamentalidad. Entonces, sabemos que en Colombia hay otros actores por los que se da el desplazamiento forzado. Evidentemente, uno de los actores, y ya se sabe, puede ser el Estado, pero también está la guerrilla, los paramilitares. Entonces, o sea, ¿qué sentido toma la biopolítica cuando el desplazamiento forzado no obedece solamente a esa realidad de circulación que propone la biopolítica en términos de gubernamentalidad? Y bueno, también, por ejemplo, el tema de la pobreza y víctimas, o sea, como qué diferencia, porque sabemos que en Colombia las víctimas se han reclamado también víctimas de secuestro, de gente que, bueno, que no tiene relación con la pobreza, sino todo lo contrario, o sea, que son despojados de su libertad y también en algún momento, sobre todo en la primera que llamamos como... en la primera justicia transicional, pues él era también víctima de secuestro y todo eso.
Y por último, es algo, bueno, que a mí me tiene siempre como en un cuestionamiento y creo que podemos hacer un trabajo sobre eso. Yo también, bueno, te invitaría, que es como la parte final del testimonio, ¿no? O sea, porque la víctima, capturada por toda esta idea de política social, y bueno, todo el testimonio es visto como resiliencia, o sea, como bueno, la superación de esto, pero algo que también decía Harold y que es muy pertinente es si vemos la víctima como resistencia, ¿qué clase de testimonio sería? Porque estaríamos también cayendo en el juego bueno, que Foucault nos hace ver, y es en el tema de una hermenéutica del sujeto. O sea, podríamos pensar en una hermenéutica del sujeto víctima, ya desde el punto de vista crítico, y que me encanta esa apuesta, incluso creo que también fue la apuesta que hice yo, y que también están haciendo otras personas en Colombia, yo creo, es no partir de la teoría crítica, no partir de esto, sino de este otro tipo de crítica que, bueno, Foucault también se hace llamar como de esta idea de la crítica, pero que no es una crítica en el sentido de, digamos, de hacer quizá una apología al tema del sujeto como un sujeto que se puede interpretar. Entonces, ¿cómo podríamos mirar el testimonio allí? O sea, haciendo precisamente crítica a todas esas ciencias, sí, que hacen precisamente hermenéutica del sujeto. O sea, ¿qué apuesta, o más bien dejo esta pregunta como para todos, qué apuesta podemos pensar en cuanto al testimonio como resistencia? Y en primer lugar, tiene que ver con una cuestión que me queda dando vuelta, eh, en términos como de la salud mental. ¿Cómo podemos ver que lo que podríamos llamar la nosología en salud mental se ve como eh, invadida, no sé si invadida es la palabra, pero comunicada, afectada permanentemente por elementos que vienen, ya lo estamos viendo, del ámbito jurídico, como del ámbito social, ya, en cierta medida, cómo se ve en cierta medida eh, interfería o inserta en un juego de circulaciones donde en definitiva eh, pareciera ser que en términos como de fenómeno, por decirlo muy científicamente, en términos como de naturaleza misma de lo que podríamos denominar la esfera de lo patológico, pareciera que no tiene mayor relevancia. O sea, dicho de otra manera, quizás más, de forma más ordenada, muchas veces creo yo que cuando se toman los análisis de Foucault de los 70 en adelante, de mediados de los 70, o sea, cuando aparece el tema del poder, cuando aparece el tema de la biopolítica, cuando aparece el tema de la gubernamentalidad, muchas veces tengo la impresión que el ámbito del saber, precisamente, que era el ámbito más pertinente a la época como arqueológica, queda como desplazado. O sea, como que únicamente tenemos dispositivos de poder y que esos dispositivos de poder generaran efectos de saber, pero esos efectos de saber quedaran como ininterrogados. ¿Ya? ¿Y por qué lo pienso? Y aquí lo llevo como a otra cuestión, porque precisamente cuando María Elena señala estas métricas a partir de las cuales se codifica lo vivo, ¿ya? En sus diferentes formas, lo que tenemos son eh, la aparición de ciertos códigos epistemológicos incluso, que vienen a guiar lo que son las operaciones de la gubernamentalidad. Aquí en Chile, por ejemplo, ahora estamos en una discusión a propósito de los fondos de pensiones, y yo lo que he visto son una serie de informes, proyecciones, estimaciones desde ciertos saberes a los cuales no se le hace ninguna pregunta de orden epistemológico, ¿ya? O sea, a ver, ¿cómo se construyen eso en términos discursivos, así como se construyen sus regímenes de verdad? Y cuando digo cómo se construyen, no denunciar quiénes son los interesados que efectivamente construyen, no sé, cierta cuestión, cierto informe económico, lo que es una tasa, lo que es, no sé, una proyección de sobrevida, lo que sea, ¿ya? Sino efectivamente cuáles son los gestos de,
argumentativo, si se quiere, de conformación de una verdad que están puestos ahí en juego. Porque me parece que en Foucault el hecho de que la verdad sea evidentemente construida no la invalida necesariamente como verdad. O sea, ¿qué quiero decir con eso? La verdad se puede construir de manera eficaz. O sea, no todo el régimen de verdad es en sí una cuestión como moralmente negativa, ¿no? O sea, la verdad se construye únicamente como perversión, sino que efectivamente se puede como jugar un poco con la idea de construir una verdad quizás más abierta, más equilibrada, que incorpore, por ejemplo, ámbitos de la vida que quedan como desplazados en alguna denunciación. ¿Ya? Y aquí lo que yo veo en lo que nos ha presentado María Elena es precisamente que pareciera que lo que lleva como la delantera, lo prioritario, es cómo circula esa categoría del desplazado, de la víctima, cómo se usa, es su valor de cambio, pero no su construcción, la construcción como que parece ininterrogada, así como que viene de suyo porque está garantizado, no sé, por APA, no sé, por quizás qué tipo de entidad, y ahí me parece que hay una deuda, desde mi perspectiva, fundamental respecto de la emergencia y conformación de los regímenes de verdad que sostienen la gubernamentalidad no solo neoliberal, sino que la gubernamentalidad contemporánea. Hoy día, por ejemplo, estamos con toda esta cuestión de los algoritmos, que de alguna manera van dirigiendo también una serie de conductas, pautas, tomas de decisiones que son muy, muy relevantes y efectivamente estamos como espectadores o en una situación muy pasiva respecto de cómo se construyen también los discursos en torno a aquello. Quería referirme brevemente a lo que habían planteado Harold y Luz María, a propósito de esta idea de la víctima como resistencia. Yo quisiera rescatar ahí un trabajo que a veces pasa un poco desapercibido dentro de todo el trabajo de Giorgio Agamben, que es el del archivo y el testigo, que es un trabajo bien interesante donde él tironea su propia categoría, la propia categoría de nuda vida que he utilizado antes y que normalmente se enfatiza mucho como una categoría casi absoluta, ¿no? La enfatiza, la tironía, la tensión a partir de la idea del testigo. Y es bastante interesante esta idea del testigo, del que da testimonio, porque construye una suerte de ejemplaridad, ¿no? Que es una cosa bien interesante en el trabajo de Agamben, que también estaba presente en el trabajo de Foucault, como una ejemplaridad da cuenta de un momento. Es cierto que Agamben radicaliza esto metodológicamente hablando y transforma esto en una concepción paradigmática, pero poniendo en suspenso eso, esta idea de ejemplaridad sigue siendo bastante interesante en la cuestión del testigo, del testimonio, porque el testimonio introduce a través de una ejemplaridad, abre una lógica. Pienso, por ejemplo, en Chile, en la Beatriz Betasev, ¿no? Sí, Betasev, creo que se pronuncia, no sé muy bien, un poco polaco el apellido, pero creo. Pero ella, por ejemplo, como sobreviviente, ¿no? a la prisión política y tortura particularmente, ha hecho todo un testimonio sobre la violencia sexual política en la dictadura y ha estado permanentemente poniendo en tensión la cuestión oficial. Por ejemplo, recuerdo esto de la memoria no se vende, cuando a propósito de la transacción económica de la reparación, el tema de la memoria no se vende. Y luego recuerdo, por ejemplo, el tema de Quintana Ellanó, la violencia política sexual en las poblaciones, que no califica como víctima en este tipo de... Como que la violencia política sexual estuvo en la venda sexy, en ese centro de tortura, o en los centros de tortura, en ese privilegiadamente, pero no había violencia política sexual en las poblaciones, en otros lugares. En fin, en ese sentido, por ejemplo, ella decía que el primer gesto de resistencia de ellas mismas era sobrevivir. Entonces, la idea esta del testigo me resulta interesante, nos abre hacia pensar una ejemplaridad, no paradigmática, por lo menos yo no lo veo así, pero una ejemplaridad que abre un campo, que abre un territorio de pensamiento para la cuestión de la resistencia. Eso. Siguiendo la línea de las intervenciones anteriores, me gustaría preguntar algunas cosas relacionadas justamente con esta instalación de los regímenes de veredicción en torno a la víctima. En particular,
me parece interesante volver a tomar lo que también había dicho Luz María respecto a la categoría a la categoría y el estatus que toma el testimonio, y quiénes son los que producen el testimonio finalmente. En Chile en particular, eso toma bastante relevancia cuando repensamos justamente cómo se ha construido históricamente la categoría de víctima a partir de 1990 hasta ahora, es decir, esta extensión desde ciertos grupos localizados, por ejemplo, en los detenidos desaparecidos y en los familiares de las víctimas de detenidos ejecutados, hasta la estela que abarca finalmente las personas víctimas de tortura, por ejemplo, y violencia política, que abarca las comisiones de verdad. Eso no es menor, porque detrás de esas operaciones, como dentro de las cuales se instala la víctima como una categoría, si bien hay disputas, hay agencialidades históricas que tienen que ver con cómo se posiciona el movimiento de derechos humanos, no solo en Chile, sino en América Latina, también hay una operación de narración histórica dentro de la cual se insertan estas víctimas dentro de un relato histórico donde el testimonio cobra relevancia. Y algo que me gustaría preguntar tiene que ver justamente con cuál es el estatus que toma este testimonio. Por ejemplo, en Chile, a partir de cómo las comisiones de verdad instalaron ciertas categorías de testimoniantes, cómo calificaron a ciertas víctimas y a otras no, es decir, todos los saberes y ciencias sí que están detrás de la calificación de estas víctimas, cosa que también había tocado Luz María. Hay un tema muy interesante en cómo se posicionan los testimonios y cómo empiezan a ser disputados. Solo un ejemplo, nosotros desde 1998, dentro de los estudios de memoria en Chile, hablamos del boom de la memoria en Chile, justamente a partir de que empieza a aparecer públicamente la violencia política como un acto masificado. Entonces, a partir también, para disputar estas categorías de víctima, desde otros posicionamientos, de otras agencialidades, empiezan a aparecer otros dispositivos de registro. Por ejemplo, toma mucha fuerza la creación en Chile de los archivos orales, por ejemplo. Justamente, por ejemplo, Villa Grimaldi, que es uno de los casos más paradigmáticos, uno de los primeros archivos orales en América Latina, se crea justamente a partir de la disputa de la Comisión Valech I y los relatos como estaban siendo estructurados. ¿Esto por qué? Porque justamente cuando nosotros pensamos las cláusulas entre las cuales se piensa la víctima, se inserta dentro de una narrativa de verdad histórica, por ejemplo, esa narrativa también tiene sus cláusulas, tiene un acervo documental que, por ejemplo, es secreto, en el cual, por ejemplo, también los profesionales que son los encargados de hacer la escucha, la calificación, de cómo traducir ese registro a un saber psicológico, también quedan cláusulas secretas. Entonces, en el caso colombiano, a mí me gustaría preguntar, primero, algo que es muy interesante también cuando hacemos la genealogía de la víctima es también hacer una genealogía de la escucha, es decir, quiénes son los profesionales que están detrás de crear estos registros, de traducirlos. Segundo, además de eso, pensar que otras articulaciones se pueden hacer en base a resistencia, es decir, yo imagino que deben haber muchas organizaciones que quizás trabajan desde, por ejemplo, la historia, desde la psicología social de la memoria, por ejemplo, en intentar rescatar estos testimonios y disputarlos también a cómo han sido oficializados y registrados justamente para tensionar esta categoría de víctima, más allá de que si la víctima, como semánticamente ejerce neutralidad, creo interesante empezar a poner como el eje de análisis también en los registros de testimonio, porque uno cuando quiere historizar como las transformaciones semánticas que ha tenido la víctima, me parece indiscutible también poder hacer unas entradas por ahí. Conecta, ¿no?, con lo que uno está trabajando, con lo que estamos pensando, ya sea solamente porque aparecen las categorías, no vuelven a aparecer, estas cuestiones de la idea de vulnerabilidad, ¿no?, la necesidad de hacer una genealogía del Estado efectivamente, o de la política pública, ¿no? Y me pareció muy interesante que partiera tu reflexión. Son dos preguntas breves, pero un comentario muy relevante la reflexión con la que iniciaste acerca de la cuestión de la crítica. O sea, yo efectivamente creo que hoy día se nos vuelve a presentar como pregunta, María Elena, ese asunto, ¿no? ¿En qué podría consistir un pensamiento crítico? ¿En qué podría consistir una crítica? Me parece que hoy día, por el tiempo que corre, no es del todo evidente en qué puede consistir un trabajo crítico. Yo creo que habría que, digamos, ameritaría en ese sentido una reflexión. Por ahí la Jimé decía, bueno, conectar tal vez con el pensamiento decolonial. Ya, por ahí puede ir una clave, ¿no? Pero también uno podría conectar con otro tipo de pensamiento que no necesariamente se inscribe teóricamente en lo que se conoce como
lo decolonial, estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo de Derrida, y a propósito de la deconstrucción, justamente, ¿no? La deconstrucción bueno, él le denomina, ¿no? De la metafísica, pero es la deconstrucción del lenguaje, finalmente, y de las instituciones. A mí me parece que ahí hay una pregunta muy interesante todavía que seguir como trabajando, como haciendo a propósito de lo que cada uno ha ido pensando. Por lo menos para mí, todavía el ejercicio de la crítica pasa por hacer genealogía, ¿no? Por interrogar históricamente un fenómeno, y me parece que ahí nos encontramos, ¿no? Todos y todas, de alguna manera, en las presentaciones. Y bueno, para ir derechamente a las preguntas, te quería como consultar si en tu investigación o en tus investigaciones, digamos, ¿cuáles fueron como las fisuras que tú encontraste en este discurso gubernamental, ¿no? Las paradojas, los baches, por decirlo de alguna manera, ¿dónde se cae este discurso que en varios sentidos intenta ser totalizador, ¿no? El Estado siempre intenta totalizar, la política pública siempre intenta totalizar con sus enunciados lo real, pero sabemos que lo real siempre se escapa, ¿no? No es posible totalizarlo todo. Entonces, ¿cuáles fueron desde tu punto de vista esas fisuras, esas paradojas? Y lo segundo es ya más personal, ¿no? ¿Qué para ti lo que está puesto en juego en este asunto de los desplazados? ¿Qué es lo que se está poniendo en juego en un análisis crítico, en este objeto, en este campo de discusión que dice relación con el desplazamiento forzoso, ¿no? Con esta traducción de lo político al lenguaje del sufrimiento, o como lo decía Tuillán, ¿qué es lo que se está poniendo en juego para ti cuando se psiquiatriza o se psicologiza, digamos, un objeto como este? Yo creo que un elemento fundamental, ¿sí?, que hay que considerar a la hora de esta genealogía del Estado en Latinoamérica, es que no podemos considerar las tecnologías del yo de las que habló Foucault, específicamente del pastorado, ¿no? Porque cuando Foucault habla, ¿no? Cuando habla de la gubernamentalidad, Foucault habla de cómo la historia de la gubernamentalidad conjuga, ¿no?, las tecnologías de gobierno de la polis con las tecnologías de conducción de la conducta. Y ahí se va a hacer una genealogía, ¿no?, de las tecnologías de conducción de la conducta, y llega el cristianismo y llega el pastorado, ¿no? Y da cuenta de cómo el pastorado fue una forma de conducción de la conducta que estuvo en Europa durante toda la Edad Media. Eso no pasó acá. No estuvo durante 1000 años acá el poder pastoral. Luego obviamente, con la razón de Estado viene esta idea del Estado moderno que conjuga una lógica de gobierno con una lógica de conducción de los individuos, ¿no? Pero para mí ahí hay una clave que no ha sido interrogada, y que yo creo que es la clave por la cual siempre somos este sujeto que nunca se adapta o se ajusta del todo, ¿no?, a la lógica del Estado moderno. Somos estos estados fallidos, somos estos estados donde somos desobedientes, somos desordenados, ¿no? Entonces, esa asunción de las tecnologías del yo, de las que habla Foucault, que están imbrincadas en la gubernamentalidad, son las que yo creo que sobre todo nos han interrogado en el caso de América Latina. Solo eso. Sí, solo para complementar lo que decía la Jime, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo, pero digamos, serían como dos niveles, ¿no? ¿Cuáles serían las claves de lectura que te permiten pensar genealógicamente, el ejercicio genealógico como un sistema de pensamiento? Y en segundo lugar, otra dimensión, ¿cuáles son los contenidos contextuales que uno podría incorporar a una cierta genealogía? ¿Cachai? Que no necesariamente es la misma operación. Uno podría decir, bueno, está bien, el poder pastoral pudo no haberse dado como se dio en Europa, y habría que buscar, digamos, otros elementos que permitan situar de mejor manera, digamos, el problema en nuestra realidad, por decirlo así. Y sin embargo, el ejercicio de pensamiento sigue siendo el mismo, porque es genealógico, ¿no? No es esencialista, no es, digamos, es histórico en ese sentido. Pero claro. Claro, pero por ejemplo en el caso de Brasil, ¿no?, ellos ya han incorporado a esta lectura genealógica de las tecnologías del yo toda la tradición del budismo, por ejemplo. Sí, sí. O no del budismo, de las religiones afro, por ejemplo. Sí. Eso. Todo es muy inspirador, y creo que de verdad
parte como de lo enriquecido que puede ser este espacio es precisamente que pues hay cosas que solo hasta ahora que las introducen ustedes las podría estar pensando por primera vez. Entonces, algunas, digamos, tendría posibilidad de elaborarlas más, otras creo que las voy a dejar como una propuesta importante. Entonces, con respecto a lo que tú planteas, Jimena, de este elemento clave pues, del ejercicio genealógico, estoy de acuerdo. Me parece que hay autores que han, además de lo que ha hecho Santiago Castro, que efectivamente se ha distanciado de los estudios culturales y coloniales de otra índole más como antropológicos, diría yo, para historizar pues el problema también de la colonización, no solamente como en el saber, que creo que también lo trabaja pues en la ibris del punto cero, sobre todo en esta forma, digamos, de colonialidad del saber. Y creo que también hay, digamos, una idea que retomas al final de este Estado moderno fallido, pero que sigue insistiendo, diría uno como desde el psicoanálisis, ¿no? Paradójicamente falla y falla y falla, pero vuelve y como pulsionalmente insiste, como que insistimos de alguna forma en llegar a ser, ¿no? Como que creo que hay un tema de las claves de la biopolítica que también habla de la ontología, ¿no? Como de, precisamente trataba como de esbozar algo de eso, no es solo un proyecto de Estado, un proyecto social, inclusive pues Foucault también dice es toda una sociología, digamos, puesta en escena en términos de una sociedad competitiva, no solamente el sujeto empresario, digamos, que va por lo económico, sino que también hay toda una propuesta ontológica detrás de todo eso, ¿no? Eh, y yo creo que sigue paradójicamente criticado, pero deseado. No sé, me parece que se juegan esas dos lógicas con respecto a esa idea del Estado moderno, digamos un poco también añorado a pesar de lo fallido, ¿no? Pero que siempre nos sitúa, igual como se sitúan los sujetos, digamos, si puedo hablar como de los sujetos desplazados, como sujetos carentes, o sea, yo creo que siempre estamos como en esa categoría de la carencia, ¿no? De la carencia subjetiva, de la carencia histórica, de la carencia económica, ¿no? Como que, o la pobreza, o digamos como lo que está ahí como en cierto desarrollo incipiente, pero que nunca llega a ser, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema importante histórico que tú tocas que yo creo que sí, que deberíamos apostarle como una propuesta, pensar en esa, digamos, genealogía del Estado moderno, como lo dices tú, como a partir de un gesto colonial ligado a una historia muy particular nuestra que seguramente pues en otros escenarios no está. Y traigo a colación algo que escuchaba también pues en torno a lo que se ha venido diciendo en estos días, escuchaba a Hugo Spinelli, el académico de NUS, a quien respeto, pero pues un poco trayendo esta misma idea de lo crítico que menciona, que retomó también Andrés, y él dice, a mí que no me vengan a hablar de Foucault, dijo la semana pasada, ¿no? Hablando del coronavirus y de la desigualdad social, mientras sigan pensando los problemas de Latinoamérica con Foucault no van a llegar a ningún lugar. Hay un movimiento de resistencia como ese pensamiento latinoamericano, de la diferencia, denominado vitalista, nómada, bueno, que ha agenciado en algunas cosas Santiago Castro, pero también otros. Yo creo que podríamos, pues que valdría la pena revisar también, pues un poco qué es lo que se ha tratado de plantear desde ese lugar como de la exterioridad del europeísmo, del pensamiento. Una de las cosas que yo he tenido como fantasía es, bueno, ¿y qué pasó con la ida, pues con las visitas de Foucault a Brasil? ¿Qué pasó después? ¿No? Sobre todo en el campo, con todas las tres conferencias que dio en Brasil, además pues de enloquecerse y las cosas como pintorescas que cuentan, que se enloqueció con los mulatos y todo eso, pues además de la decepción de la que estoy hablando, que estaban los salubristas de esa época porque no esperaban que Foucault fuera a hablar de lo que les habló, pues un poco qué efectos tuvo eso. Me parece que es muy interesante pensar pues inclusive a partir de ese momento como una iniciación de algo diferente, porque es Foucault aquí, así como en Berkeley habló de las tecnologías del yo, creo que aquí podría, digamos, en términos de todo este movimiento de medicina social, bueno, es el que yo tengo como referente,
o de pensamiento latinoamericano, o de la diferencia, como un poco qué resistencia se está tratando de hacer ahí, y pues un poco acogerla, a ver como qué puede, qué punto, qué perspectiva, qué punto de fuga le puede dar también a esto para enriquecer. Con respecto a lo que tú dices, Harold, pues en términos de claves de lectura de la víctima, yo creo que ustedes con la dictadura tuvieron una situación diferente a nosotros, que trataba como de situar. Y es que la dictadura fue algo común, histórico, en la Argentina y Chile. El desplazamiento es un fenómeno que solo afecta a unos, es marginal, o sea, es un fenómeno no histórico de la forma como se ha planteado quizás la dictadura tanto en la Argentina como en Chile, sino que aquí ha sido un fenómeno que afecta a los marginales, que claramente no incluye a todo el mundo, ¿sí? Y creo que eso ha hecho que haya, digamos, una situación distinta. Casualmente, con tu pregunta, antes de tomar como lo del derecho a ser gobernado, ¿no? Como del sujeto este problematizado que no se reduce solamente a los derechos, y ahí habría de pronto algunos de los autores que yo revisé creo que podrían aportar algo, ¿no? Es que como que en este tema de cuando se trató de pensar en el gobierno anterior la paz, ¿no? La estructura, alguna estructura común que pudiera darle un piso o un fundamento a una construcción de un proyecto de país distinto, cuando vinieron, inclusive, bueno, vino una persona de la agencia europea, y en esas discusiones me acuerdo, me evocó tu pregunta, aquella decía, pues nosotros después de la Segunda Guerra Mundial pudimos construir a partir de Europa, de la Unión Europea, algo común. Yo lo que veo en Colombia es que no hay posibilidad de construir algo común. Yo creo que esa es una diferencia, y tomaría algo de las tecnologías del yo y el poder pastoral como algo, digamos, estructural en la historia de Colombia, ¿sí? Nosotros no hemos tenido, yo creo, no sé si Luz María me ayuda con eso, no hemos podido construir ni siquiera una ficción común como una historia. Entonces creo que ahí tenemos una situación diferente a lo que pasó con las dictaduras, como les digo allá. Entonces creo que ahí hay una situación con el tema de la víctima diferencial, ¿no? Y así se llama, ¿no? La ley es diferencial. También hay un dicho popular aquí en Colombia que dicen la ley es para los de Ruana. Yo diría en ambos sentidos, no solamente porque son los de Ruana los que tienen que cumplir, sino porque es a los de Ruana los que se les aplica también, digamos, la ley. Ese sería, digamos, como un escenario importante. Yo creo que en esto que tú preguntas de cómo pensar, digamos, un derecho que no se reduce a los derechos humanos exclusivamente, los trabajos de Vina Das, de Francisco Ortega, que es un historiador que ha trabajado desde, pues inclusive creo que hay un texto que sacaron de un coloquio acá que se llama Sujetos de dolor, agentes de dignidad. A mí me parece que ahí hay una resistencia interesante de mirar, que son como este grupo de Vina Das, Arthur Kleiman, un historiador colombiano que está ahora en Dinamarca que se llama Francisco Ortega, y creo que ellos han transitado sobre otro, digamos, otra idea que no es el sujeto doliente, sino como una transformación cotidiana, y ellos hablan del trauma social y el trauma histórico. Para la pregunta de la memoria, eso ha hecho resistencia. A mí me parece que las personas que han logrado hacer un poco más de resistencia son las que no hablan del trauma en el sujeto, sino del trauma en el tejido social, del trauma en la comunidad o del trauma en la historia, digamos, en la parte histórica. Entonces creo que ahí habría, digamos, una posibilidad diferente. Y bueno, desde España ha habido toda una influencia con el tema de la dignificación, que no es un sujeto que pide que le hagan valer sus derechos, sino que es un sujeto digno, que parte como de un principio de dignidad para agenciar otra posición subjetiva ante eso. Con Luz María, sí, yo creo que en el tema de la sociedad civil, creo que existió un artificio, como un nuevo artefacto en el que se ligaron muchas de las movilizaciones sociales, y creo que aparte de la transformación del Estado, que se jugaba entre esos dos, como entre estas dos antinomias, porque la Constitución del 90, la Constitución del 91 se da posterior a unos diálogos de paz y a un consenso con, pues, con los grupos, digamos, armados, algunos grupos armados de esa época.
pero también bajo, digamos, un gobierno que potencia pues la parte económica, inclusive fue como, pues, como entró la apertura económica, casi que acabar con toda inclusive la economía social colombiana, o sea, entraron todas como las multinacionales y creo que siempre como esa genealogía híbrida que tenemos, quizás como dice Fouassant en lo del imperio del trauma, una genealogía dual, pero en un sentido en que entra a constituirse como un Estado social de derecho, reformula la Constitución de 1886, que era la que teníamos hasta ese momento, ¿no? Pero pues siempre están, digamos, en tensión esas dos como instancias. Y el tema, pues, de todas maneras, de las limitaciones fiscales siempre está determinando hasta dónde llegan los derechos en Colombia. Ese es, digamos, un hecho como de facto que es importante tener en cuenta. Y creo que eso, pues, digamos, mueve la agencia y la resistencia hacia otros escenarios, pero claramente todo este tema de la restitución y la reparación que ha aparecido como un movimiento importante en Colombia, pues queda siempre sometido, digamos, a la límite fiscal, o sea, como a la capacidad fiscal. Yo creo que de todas maneras el tema de la razón humanitaria, por lo menos aquí tiene mucha presencia. Es parte de la agencia que precisamente transforma el destierro forzoso del campesinado en lo que va a ser el desplazamiento forzado interno. Y curiosamente eso el scholar de la Fundación Brookings de Washington, que es como el centro de pensamiento que le está trabajando mucho las políticas sociales América Latina para el Banco Mundial, que es Francis Deng, seguramente lo han oído, el de los principios Deng, que es un sudanés formado en las mejores universidades de Estados Unidos, Harvard, Yale, etcétera, etcétera, es el que empieza, digamos, a delimitar la categoría, curiosamente, como digo, siendo sudanés, y es el que empieza a potenciar toda esta nueva forma de pensar a ese sujeto que es víctima y que es, digamos, al que se le han violado los derechos, pero que no llega al estatuto de refugiado, porque eso pasó muy diferente. Yo viví en Washington a mediados de los años 80 y llegaron, o sea, todavía llegaban muchos chilenos, argentinos, víctimas de las dictaduras, inclusive de los centros de tortura de Canadá, con una identidad completamente diferente a la de ahora. O sea, hasta los años 85, inclusive los colombianos que vivieron la guerra de alguna forma les daban el estatuto de refugiados. Pero también esto responde a un cambio de la financiación de los organismos internacionales. Ellos pierden autonomía en esa época, en los años 90, y tienen que regirse por las contrataciones de los estados nacionales. Se tienen que subordinar a los estados. Eso pasó con la Organización Panamericana de la Salud, con las Naciones Unidas, y ellos ahora dependen, o sea, los entes financiadores financian los estados con el compromiso de que contratan la burocracia o la tecnocracia de las agencias internacionales, pero las contrata el Ministerio de Salud, por ejemplo. Ellos ya perdieron autonomía desde los años 90 y yo creo que eso genera, digamos, un fenómeno bien interesante. Y hablando de la colonia, pues nosotros somos colonias, es decir, todos estos países carentes, digamos, pobres, son como el caldo de cultivo de la acción de ellos para poder justificar toda esa tecnocracia internacional, que también es un tema bien interesante. Con el tema del testimonio yo estoy de acuerdo con lo que dice, bueno, creo que habría algo más que me decías, Luz María, como el tema de la resistencia y el testimonio, y ahí pues tomo también lo que hablaba Dan, lo que mencionaba Dan. Yo creo que sí, que el concepto, pues un poco esa noción de testigo de Agamben puede dar una posibilidad distinta. También está el tema del sobreviviente, pues de Primo Levi, de toda esta otra corriente. Bruno Bettelheim también tiene algo de esto de sobrevivir. Con el tema de la memoria, a mí me parece que ahí ha habido como también creo que habría que problematizar eso de la memoria en Colombia. No solamente por las comisiones de la verdad, sino porque en algún momento yo creo que, digamos, durante mucho tiempo en Colombia, a partir de la memoria se reconstruyeron como pequeñas ficciones
creo que es la primera vez, inclusive hoy está llegando un correo masivo de apoyar porque este gobierno quiere destituir la Comisión de la Verdad que se configuró el año pasado, Luzma, ¿no? A partir de los diálogos de paz, y ya este gobierno le quiere y eso destituir. ya se convierte en algo problemático, es decir, alguna resistencia están haciendo. Alguna resistencia están haciendo, y con eso tomo también, digamos, es un testimonio distinto del testimonio que hace cada individuo de lo que le pasó. Reconstruir la verdad como una memoria histórica es muy distinto a lo que hace cada desplazado en la oficina donde va y declara a ver si es verdad lo que dice para que le den un registro, que es como opera el dispositivo. Entonces creo que hay una diferencia importante, digamos, con respecto a eso. Y retomo con eso lo de Tuyang. Yo sí creo que hay que problematizar todos estos códigos y estas formas, digamos, estos códigos epistemológicos que no se cuestionan. Por eso conté, digamos, hice esa introducción, porque me llamó la atención que de verdad en 140 artículos y documentos y tesis y monografías nadie cuestionó esa categoría. O sea, la asumió como una verdad, como otras, yo creo, ¿no? La del trauma, la misma de víctimas, que la estamos, yo creo que problematizando, y pues la de la vulnerabilidad que también ha surgido como en estos escenarios. Pero yo creo que eso hay que empezar, digamos, como a trabajarlo mucho más, y efectivamente estoy de acuerdo contigo, Tuyang, no se les hacen preguntas, ¿no? Con respecto, digamos, al tema de la salud mental y también a lo que mencionaba, creo que Harold, ¿sí? Me parece que hay dos autores que yo, además del Imperio del Trauma, The Empire of Trauma de Didier Fassan y Reckman, está el de Alan Jung, uno que se llama la armonía de las ilusiones, sobre el estrés postraumático y sobre toda esta relación, digamos, como con los contextos de guerra y de conflicto, cómo se han creado, digamos, desde la primera, la segunda, la Segunda Guerra Mundial, el Vietnam, en estos grandes conflictos, cómo se han empezado a crear una cantidad de categorías que después se expanden un poco también a otros escenarios, así como la medicalización, ¿no? Entonces, se ha vuelto, digamos, inclusive cuando yo estuve en Chile, allá, pues, allá cuando conocí a Tuyang y a Yuri, me sorprendió. Les conté que en un congreso de salud pública y en la Escuela de Salud Pública de Salvador Allende de Chile, estaba un canadiense presentando un índice mundial de trauma, y todo el mundo estaba traumatizado. O sea, ya no era, digamos, la entidad patológica que los psiquiatras determinan con la clínica o con los instrumentos clínicos, sino que había una escala de trauma que medía el trauma a nivel global, a nivel del mundo. Entonces los pobres estaban traumatizados, o sea, como toda esta, digamos, tendencia a homogeneizar estas escalas que creo que tienen que ver con un tema de la salud mental importante. Yo creo que ese trabajo de Alan Jung vale la pena verlo. Es una genealogía importante sobre todo estas, digamos, como estas entidades que surgen ahí. Y hay un autor canadiense que está ahora en el Collège de France, que a mí también me parece que le ha molido bastante al tema de la salud mental, que es Ian Hawkins, que digamos ha trabajado mucho todas estas categorías pues de como las enfermedades mentales, que yo creo que tiene como algunos desarrollos posteriores a los planteamientos de Foucault. Utilizan ambos a Foucault para, digamos, desarrollar ahí unos trabajos bien interesantes. En el tema de la víctima dan como resistencia, yo estoy de acuerdo. Yo creo que por ejemplo, es distinto, a pesar de la crítica que de pronto introducía Andrés, creo, la semana pasada sobre las comisiones de la verdad. Pero yo creo que la Comisión de la Verdad es una entidad muy diferente a todo esto que se ha movido, que son pequeños testimonios, que no sé si serían testimonios, no es un estatuto de testigo, es una transacción en la que yo recibo un registro y se verifica si yo digo la verdad o no. Ese es un poco, digamos, el modus operandi del dispositivo, que es distinto a lo que está haciendo la Comisión de la Verdad, que está tratando de reconstruir grandes narrativas a partir de las diferentes, digamos, de los testigos y los testimonios de diferentes acontecimientos, por ejemplo, las masacres, ¿no? Y que precisamente la quieren acallar porque no está,
diciendo la verdad que el gobierno quiere instaurar, sobre todo con respecto, digamos, al gobierno de Uribe y los crímenes de Uribe, pues que se han tratado de ocultar siempre, pues recientemente. Entonces sí, yo creo que ahí hay un planteamiento diferente a la narrativa, pero no, ellos no usan los testimonios de los desplazados que van a la oficina y declaran. Esto es más que un testimonio, una declaratoria para entrar en un registro, lo que pasa, digamos, como en la acción. Yo creo que Luciano también concuerda con Tuiyán y con lo de regímenes de jurisdicción y con el testimonio, y creo que sí, que hay que empezar a mirar también cómo se va a construir, cómo se ha construido esa categoría de víctima, luego de vulnerables. Creo que hay que también problematizar mucho esa de la vulnerabilidad y la pobreza ahora. Y yo creo que con respecto a lo que dice Andrés y también lo que planteas, Jimena, yo sí creo que hay una cierta estructura pastoral y cristiana con el tema por lo menos de los pobres en Colombia, ¿no? Toda esta agencia inclusive que también ha problematizado Javier Sáenz, que se llama como sobre cómo se ha gobernado la pobreza desde, digamos, principios del siglo XX hasta ahora. Es bien interesante porque de todas maneras hay detrás de eso una idea que a mí pues me parece que ofrece una alternativa distinta, que es esto de la economía de la compasión, ¿no? Lo que plantea Fassán sobre la economía moral de la compasión, que empieza, digamos, a movilizar unos ciertos afectos, una compasión, pero también mueve, digamos, unos réditos bastante altos económicamente. En todo este tema, pues que también se agencia en la razón humanitaria, pero no solamente en la razón humanitaria, a nivel nacional también se da, digamos, con los organismos que atienden a los pobres, como que empezaron siendo de caridad y que con las transformaciones del Estado se han institucionalizado, pero que siguen siendo de calidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un régimen subsidiado, que es el de la caridad de los pobres, y el régimen contributivo, que es el de los que podemos pagar en la salud, por ejemplo, ¿no? Y que claramente habla de dos sistemas completamente diferenciados para los que podemos pagar y para los que no pueden pagar. Entonces creo que hay una mentalidad y una digamos, estructura histórica ahí. Bueno, creo que pararía ahí para escuchar a la otra gente, creo que hablé más de la cuenta, pero bueno, fueron como muchas las movilizaciones que recibí con usted, pues como con los aportes de ustedes. Otra persona que, por ejemplo, trabajan mucho en la Argentina y algunos amigos en España es, por ejemplo, Emiliano Galende, problematiza mucho el tema de la salud mental como algo, como ese saber que va a surgir a partir de, ese saber que va a surgir a partir de la necesidad de poder crear una posibilidad de la vida en común, ¿no? Trabajan mucho el texto de Svetan Todorov de la vida en común, a partir de cómo de cierto tiempo para acá, digamos, hay que crear un saber para poder vivir en comunidad. Entonces, digamos, ese es el escenario de la salud mental comunitaria del grupo de Emiliano Galende. A mí me parece que ha hecho cosas muy interesantes con eso, ¿no? Ellos inclusive plantean categorías y un amigo, por ejemplo, en España que trabaja con esto de las políticas de sufrimiento social, que creo que es otra categoría importante, que también han agenciado unos psicoanalistas como más de vanguardia en Lyon, que es como todo este tema del sufrimiento social, ¿no? De los migrantes, de los marginales, de todos estos que no logran, digamos, como insertarse, entre comillas, o ser incluidos, y que tienen, digamos, unas necesidades muy específicas de salud mental que no pueden ser interpretadas desde las categorías que usualmente tenemos en el campo de la salud mental. Yo creo que hay unos textos de los españoles que se llaman como políticas de sufrimiento y vulnerabilidad, de unos grupos que están trabajando como con otro concepto, y está la declaración de Lyon, que es bien interesante sobre el sufrimiento social, y un poco como el tema, digamos, la problemática mental y el sufrimiento social, y hay unas categorías que han surgido desde ese escenario que es bien interesante, que es, por ejemplo, la soledad no deseada. Es una categoría que están trabajando ahora como salud mental en Madrid. ¿Cómo acompañan, digamos, esa categoría de la soledad no deseada, no del enfermo, sino, y también, por ejemplo, en el grupo de Galende,
escuchaba en estos días que han hecho como varias intervenciones en contra de la patologización que puede desprenderse de la pandemia, ¿no? Y decían que, por ejemplo, lo que había era que trabajar como esa sensación y esa cotidianidad del aislamiento. Entonces, como que decían solos pero no aislados, que un poco los dispositivos de salud mental deberían acompañar de una forma el aislamiento, inclusive Emiliano Galende dice que no debemos hablar de aislamiento, sino de distanciamiento, porque realmente no es ese el concepto que va a agenciar salud mental, sino más bien solamente el distanciamiento, pero no el aislamiento. Entonces creo que ahí están surgiendo unos pensamientos diferentes, ¿no? Lástima que Claudia se fue porque ella está haciendo el doctorado con ellos, ya estaba como en eso. Claudia está haciendo un trabajo, está en el proyecto, se lo está dirigiendo Alicia Stolkiner y lo estoy codirigiendo con esa diáspora de jóvenes colombianos que por el neoliberalismo no pueden pagarse sus estudios profesionales en Colombia y migraron a la Argentina desde los años 90. Entonces ella está, digamos, como conversando y mirando cuáles son como esas necesidades subjetivas, qué dispositivos de atención los están interviniendo a todos estos jóvenes colombianos que migran posterior a los años 90, porque son, digamos, entre comillas, esos estratos que no pueden pagar su educación en Colombia y que migran a Buenos Aires o a la Argentina para poderse educar. Entonces es como bien interesante también esa diáspora que empieza, digamos, a tener escenarios allá, sobre todo en la Argentina, que pues no se ha neoliberalizado tanto, por lo menos en el tema de la educación, ¿no?